¿Cómo llegas a escribir este libro que está muy relacionado con la historia argentina y por sobre todo de Tucumán, siendo vos de Buenos Aires? Porque ya había venido muchas veces a Tucumán, tuve que venir varias veces a hacer notas. Yo trabajé durante 30 años en el diario Clarín y entonces eso fue mi primer contacto con Tucumán. Después, el segundo, ya más intenso, fue cuando empecé la investigación para el Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira. Allí tomé contacto ya con la historia más profunda de Tucumán, es decir, con la historia de los ingenios, con también los distintos atisbos de guerrilla que hubo, es decir, los Uturuncos en el 59, Taco Raro en el 67, que fueron muy pequeños y que enseguida fueron abortados. Y también después, en ese momento, con lo que había ocurrido durante el operativo Independencia, que fue, digamos, los prolegómenos del terrorismo de Estado, el primer terrorismo de Estado en la Argentina, y que después se reprodujo en el resto del país. O sea que ya ese conocimiento lo tenía. Después empecé, a partir del 2010, a trabajar en este proyecto, porque hubo algunas historias que me hicieron recordar las impresiones que yo tenía cuando venía las primeras veces a Tucumán, a fines de los 80, a principios de los 90, donde me sentía como en la postdictadura y veía cuestiones en el espacio público también de la ciudad de Tucumán que me llamaban la atención y pensaba, digo, pero esto es algo que queda de aquella época, queda de la época del terrorismo de Estado, no puede ser, en el resto del país eso no ocurría. Y así fui dándome cuenta de que las huellas, digamos, del terrorismo de Estado, las cicatrices, los efectos también del terrorismo de Estado en Tucumán persisten hoy en día. ¿Y cuál es el silencio que hay que vencer? El silencio que hay que vencer es el de no poder hablar de lo que nos pasó. La sociedad tucumana en su inmensa mayoría ha sido víctima de todo esto. Quien no lo ha padecido de manera directa, lo ha padecido también por familiares, por amigos, por excompañeros o excompañeras o familiares políticos, ha tenido una persona desaparecida o más de una, o bien también personas que han sido sobrevivientes, que han sido secuestradas y muchas veces torturadas sin saber siquiera por qué. Es decir, que ha sido el gran caso de la inmensa mayoría de las personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán. Entonces, sobre eso es que traté de basarme porque me parece que hay que vencer el silencio. O sea, mucha gente no puede hablar de lo que le pasó. Y cuando no se habla de lo que a uno le ocurrió, ese silencio es usurpado con palabras por personas que no tienen derecho a hablar y que niegan lo que ocurrió y que lo tergiversan y que mienten. Si no ocupamos ese espacio con las propias palabras y las personas que las tienen y que saben lo que ocurrió, no lo dicen, lo que les ocurrió, no lo dicen, esas palabras les van a ser robadas y van a ser ultrajadas. Ese es el silencio que hay que vencer. Contanos un poco y brevemente cómo es la estructura del libro, más allá de que está basado mucho en relatos, también tiene una estructura narrativa muy interesante. ¿Con qué se va a encontrar quien lea tu libro? La estructura básicamente toma la historia de un exoficial montonero que fue secuestrado y quebrado en la tortura, lo han torturado muchísimo, lo terminaron quebrando y lo terminaron metiendo de prepo en la policía de Tucumán como administrativo, en el Servicio de Informaciones Confidenciales. Entonces ya en situación de libertad vigilada, cuando desmantelaron el centro clandestino, él se empezó a llevar papeles a la casa, documentación, con firmas, con membretes, con sellos, con nombres, y con listas también de personas secuestradas o a ser secuestradas y su destino. La inmensa mayoría, que obviamente vinculadas al centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, esa inmensa mayoría de esas personas están desaparecidas. Entonces, a mí lo que me impactó es que él entregó los papeles recién 33 años después. Dije, ¿cuánto terror habrá tenido este hombre para atreverse a entregarlos recién 33 años después? ¿Cómo habrá sido sobrevivir con semejante secreto? Digo, nunca debe haber pasado un día sin que se acordara de lo que tenía. Y eso fue lo que motivó también el libro. Entonces,
toma la historia de este hombre como un gran hilván donde, entre otras cosas, va siendo enfocado y reflejado a través de otras personas que lo han conocido, que tienen puntos de vista distintos. Para unos es un traidor, para otros es un entregador, para otros es un réprobo, para otros está estigmatizado, para otros es una víctima, digamos. Y al mismo tiempo la historia de Clemente y de otros personajes van enhebrando otras historias en el libro. Digamos, tiene una estructura narrativa y tiene un pequeño desenlace. Hay cosas que no se resuelven nunca, ¿no? Como había dicho el profesor Arnaldo Brizuela, hay cosas que están en suspenso y seguirán en suspenso, pero hay otras que sí se van resolviendo a lo largo del libro y no voy a contar, digamos, de qué se trata.